Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, desplegados en titulares. En Noticia América Latina, a 200 años de la batalla de Pichincha, que selló la independencia de Ecuador, el camino a la integración sin exclusión, lo dijo este martes el presidente de Venezuela, en momentos en que se reactiva la CELAC y el ALBA se alista para una nueva cumbre de jefe de Estado. Un escenario que analizamos con el secretario ejecutivo del ALBA en minutos. En Noticia Colombia, en un clima de creciente desconfianza en la organización electoral, el CNE anuncia que no habrá auditoría independiente para inspeccionar resultados de las presidenciales del próximo domingo. Sucede tras un crispado debate entre los principales aspirantes a la Casa de Nariño. Se los contamos y lo analizamos. En Noticia Brasil, el Tribunal Permanente de los Pueblos juzga al presidente de la nación, a Jair Bolsonaro, por crímenes de lesa humanidad, en particular por su campaña antivacunas en medio de la pandemia, por lo que han muerto más de 600.000 personas en esta nación. Vamos a ver. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia América Latina, se cumplen 200 años de la batalla de Pichincha, que sellaría la independencia de la actual República del Ecuador de la corona española. Vamos a recordar y a ponerlo en contexto. América conmemora el bicentenario de la batalla de Pichincha. Esta emblemática batalla fue acompañada por el Ejército Patriota, comandado por Antonio José de Sucre, Andrés de Santa Cruz, y por el Ejército Realista del Imperio Español, bajo el mando de Melchor Aymerich. Tras los 400 de las fuerzas españolas y 200 del ejército de la Gran Colombia, este último pudo entrar en Quito, capturar valiosos activos militares y declarar definitivamente la independencia, afianzando las revoluciones suramericanas y posibilitando la libertad del vecino Perú. En esta ocasión, historiadores dan cuenta de la importancia de esta fecha. La batalla de Pichincha de 1822 permitió expulsar del territorio del actual Ecuador a los ejércitos del rey e incorporar la provincia de Quito a la República de Colombia. Este segundo hecho es importantísimo para comprender lo que ocurrió meses después con la provincia de Guayaquil. Al incorporar la provincia de Quito a la Gran República, Bolívar adquirió mayor influencia territorial para poder inclinar la balanza sobre los destinos de Guayaquil a su favor. Estos procesos históricos son para nosotros muy importantes en el siglo XXI porque nos permiten comprender, primero, que la república que ahora experimentamos y que vivimos responde a un proceso de experimentación política que tuvo su laboratorio fundamental en el siglo XIX. Y en segundo lugar, que siendo así, la república sigue siendo un proceso en construcción. Un proceso en el que estamos inmersos todavía en el siglo XXI, tratando de encontrar sentido a palabras que en ese momento se incorporaron al lenguaje político como ciudadanía, libertad, república o soberanía. Al grito de ¡Viva Quito! ¡Viva el Bicentenario!, se dio inicio al desfile cívico en la ciudad capital ecuatoriana, mientras en Venezuela se llevó a cabo desde el Panteón Nacional el acto de la izada de la bandera nacional y la ofrenda floral, y más tarde un desfile militar. Venezuela organizó además el coloquio internacional Bicentenario La Batalla de Pichincha. Nuestro norte es el sur, en el Teatro Municipal de Caracas. Ponentes de México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Cuba y otros conversaron sobre temas como la unidad de nuestra América, las luchas anticolonialistas y antiimperialistas. Desde allí, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó a la unidad regional. En este sentido, destacó la reactivación del Consejo de Ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El presidente de la CELAC está reactivando todos los consejos de ministros
se hizo el Consejo de Ministros de Cultura, ahora se va a hacer el Consejo de Ministros de Educación. Ese es el camino de América Latina y el Caribe. Nuestro camino es el camino de la unión, de la inclusión, de la diversidad, de la democracia, del derecho de todos los pueblos a manifestar sus propias opiniones, a construir su propio camino. El camino no puede ser la exclusión, como pretende Estados Unidos de Norteamérica en la mal llamada Cumbre de las Américas. Además, Maduro confía en el resurgimiento de la Unión de Naciones Suramericanas. Hay un proyecto de la patria grande que está por retomarse, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que la derecha tiroteó, hirió, postró, pero que más temprano que tarde, con la fuerza de los libertadores, UNASUR surgirá como el ave fénix de las cenizas para volver a construir esta historia grande ahora en el siglo XXI. La Unión de Naciones Suramericanas resurgirá, renacerá. Precisamente, el encuentro en Venezuela tuvo como objetivo fomentar la conciencia de los pueblos latinoamericanos en medio de los tiempos de cambios geopolíticos que vive el continente. Allí los hechos que vamos a analizar en un contexto latinoamericano. Para ello nos acompaña Sacha Llorenti, él es el secretario ejecutivo del ALBA TCP. Aquí a mi lado, Sacha, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Lo invito precisamente para que se quite el tapaboca. Muchas gracias. Que la pandemia continúa, ¿eh? Así es. Hay que seguir cuidándose. Comencemos después de una fecha histórica para conocer su reflexión, su análisis, después de 200 años de la batalla de Pichincha. Hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo decía con mucha certeza. Otro sería el camino si estuviésemos totalmente integrados, pero van hilándose de nuevo, ¿no?, estos hechos de integración. Usted se recorre el continente, ¿cómo lo ve? Bueno, esta es una fecha muy importante. Hace 200 años, en Pichincha, americanos de distintas latitudes combatieron en contra del Imperio Español. Se hablaba de Andrés de Santa Cruz, que nació en lo que ahora es Bolivia. Él propugnó la denominada Confederación Perú-Boliviana. Fue uno de los grandes discípulos de Bolívar, compañero de batalla de Sucre. Pero también recordar la figura del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que fue una pieza fundamental en las luchas de nuestra libertad. Pero al mismo tiempo que recordamos los 200 años de Pichincha y los 200 años de Carabobo y pronto los 200 años de Ayacucho y de Junín, hay que recordar que el próximo año también tenemos que recordar los 200 años de la puesta pública en vigencia de la doctrina Monroe. Son 200 años de la doctrina Monroe también. Entonces tenemos esas dos doctrinas en constante pugna desde hace 2 siglos. La doctrina bolivariana, alimentada también por la martiana, por la sandinista, y más recientemente por el legado de Fidel, de Chávez y de ahora los líderes de nuestra patria grande. Y por otro lado la doctrina Monroe, que son dos doctrinas en constante pugna que tienen proyectos absolutamente antagónicos. Uno es el proyecto, como decía el presidente Maduro, de la patria grande, de la inclusión, y el otro es el proyecto que pretende someternos y convertirnos en una colonia para aprovecharse de nuestros recursos naturales, convertirnos en mano de obra barata, vendernos sus productos, para mantener el control geopolítico de la región. Esas dos doctrinas siguen en pugna y esa lucha permanece vigente. Y es además un cambio de época de 20 años hacia acá, un poco en términos aproximados, porque la doctrina Monroe era la que imperaba en nuestro continente. Sí, y hay que recordar las frases hace poco de Donald Trump, que decía que ratificaban la vigencia de la doctrina Monroe, y cómo la actual administración Biden mantuvo prácticamente todas las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, y además en estos ánimos excluyentes convocan a una denominada Cumbre de las Américas, que no es ni cumbre ni de las Américas, en tanto no estén todas las voces de nuestra América y de nuestros pueblos representadas.
Y eso, por supuesto, nuevamente nos llama a la reflexión porque, reitero, estas dos doctrinas están en permanente pugna. La doctrina Monroe, que sus antecedentes más cercanos pueden estar interpretados no solamente en toda la agresión que han sufrido nuestros pueblos, sino recientemente en la idea de imponer el ALCA, por ejemplo. Por ejemplo. Solamente como un ejemplo de los muchos que podemos dar de los últimos años. Y eso también lo que nos lleva es a recordar cómo cuando una estrategia no le sale, esta por ejemplo que se cae el ALCA en Mar del Plata, pues surgen otras, porque de alguna manera sabían cómo reinventarse porque éramos el patio trasero de ellos. Así es. Pero ¿qué fue lo que realmente cambió para que sea tal el nivel de pugna que Estados Unidos vea en nuestro continente una amenaza? Bueno, por eso es que Venezuela está bloqueada, por ser una amenaza inusual y extraordinaria sobre Estados Unidos. Bueno, amenaza para los intereses claro, geopolíticos de dominación y de convertirnos en una colonia. Pero yo creo que estos últimos años sí, hemos tenido muchísimos problemas, pero creo que hay que destacar las grandes victorias de nuestros pueblos. La victoria del pueblo cubano que resiste ese bloqueo genocida de más de 6 décadas. Las victorias del pueblo venezolano. Lo digo con un análisis absolutamente objetivo. Nadie con honestidad intelectual va a negar que lo que ha hecho el pueblo venezolano, que lo que ha hecho el liderazgo del presidente Maduro en esa alianza cívico-militar es extraordinariamente heroico. Y desde la honestidad intelectual, propios y extraños reconocen la calidad de estadista que tiene el presidente Maduro al haber vencido todas estas batallas. Yo creo que muy pocos pueblos, muy pocos líderes hubiesen resistido tremenda agresión económica, financiera, comercial, monetaria, con presencia de mercenarios, intentos de invasión a título de ayuda humanitaria e incluso intentos de magnicidio. Exactamente. Muy pocos pueblos, muy pocos líderes. Lo mismo la revolución sandinista en Nicaragua, que resiste los embates desde la OEA o desde los Estados Unidos, o lo que pasó en Bolivia hace poco, ese pueblo digno que recuperó la democracia después de un año de un gobierno de facto, producto también de las agresiones de la misma doctrina, de la doctrina Monroe, que tiene como uno de sus alfiles a la Organización de Estados Americanos. Dice el presidente Maduro que la Cumbre de las Américas es la cumbre de la protesta, al ver cómo, por ejemplo, han tomado una clarísima posición el presidente de Bolivia, el presidente de México, la presidenta de Honduras, varios jefes de Estado y de gobierno del Caribe. ¿Usted cómo la califica? Sí, y además la propia presidencia pro tempore de CELAC manifestó que no deben haber exclusiones. Yo creo que, que esta no es ni cumbre ni de las Américas y que ya la convocatoria ha sido un fracaso. Y que nuevamente Estados Unidos, al sentirse dueña del mundo, no ve lo que tiene en esta región, que es mucha dignidad, que no somos ni el patio trasero ni delantero de nadie, que somos naciones, repúblicas, estados independientes y soberanos. Pero Sacha, ¿cómo es que se han equivocado o tienen muy malos asesores que no les cuentan este nuevo momento que está viviendo América Latina? Pero algo les debe estar sucediendo al hacer tan malos cálculos y que ni siquiera en ese llamado patio trasero les salga bien una cumbre. Bueno, es la ceguera de la prepotencia y de la soberbia, que creen que pueden dominar a los países y que cualquiera de sus designios va a ser cumplido. Aquí hay que, por supuesto, destacar la posición del presidente Manuel López Obrador, de la presidenta de Honduras, del presidente de Bolivia, reitero, de la presidencia pro tempore de CELAC, que han sido muy claros en destacar este tema. Yo creo que está sirviendo para una reflexión profunda para nosotros y seguramente también para ellos, que los tiempos son distintos y que, bueno, pues que a 200 años de la doctrina Monroe, obviamente las victorias de la doctrina bolivariana son claras. Hay en medio de ello una cumbre del ALBA en ciernes, el próximo viernes cumbre del ALBA, para preguntarles si ya tienen cuadradísima la agenda, los temas centrales. Bueno, antes de ello, si me permite, Tatiana, hoy tuvimos una reunión que creo que está vinculada a lo que estábamos hablando, de ministros y altas autoridades del deporte del ALBA. Y
estamos relanzando los Juegos Deportivos del ALBA después de 11 años. Se realizarán los 5º Juegos Deportivos del ALBA el próximo año. Se definirán las sedes, las modalidades, las disciplinas de este encuentro de hermandad y de integración. Pero tiene que ver con lo que decía, porque hoy se determinó que serán invitados a los Juegos Deportivos del ALBA atletas que ahora están vetados de la mayoría de los eventos internacionales. Me refiero a atletas rusos, atletas de Bielorrusia. También estamos invitando a atletas de China, de Turquía, de Irán, porque en el marco del espíritu y los valores del olimpismo no puede haber discriminación. Y creemos que esos valores tienen que ser respetados y estos juegos están destinados para ello. Creo que ese es un hecho muy importante, porque queremos dar una lección, como lo ha hecho permanentemente el ALBA, y que los principios significan mucho y que los valores también tienen que ser respetados. Decía usted, por ejemplo, en el Twitter, se respetarán los principios de la Carta Olímpica contra toda forma de discriminación, se invitará a atletas de Rusia, Bielorrusia, China, Irán y Turquía. Pues esto es realmente muy importante y parte de un ejemplo de lo que ha hecho el ALBA en medio de las embestidas. Sí. Pero ahí necesariamente la pregunta es, ¿y cómo lo han hecho? Bueno, yo creo que nuevamente el valor heroico de los pueblos del ALBA, que han logrado resistir todas estas arremetidas, e incluso en medio de estas circunstancias se están retomando muchos de sus programas tan exitosos, entre ellos estos Juegos Deportivos que fueron lanzados por Fidel, por el comandante Fidel, por el comandante Chávez, y ahora retoman la posta el presidente Maduro, el presidente Díaz-Canel, con todos los presidentes y jefes de Estado y de Gobierno de nuestra alianza, que se verán este viernes, como lo ha anunciado hoy la Cancillería cubana en La Habana. ¿Y la agenda? Sí. Bueno, hablemos de ello. Hay una amplia agenda, porque esta es una cumbre ordinaria del ALBA. Tenemos usualmente 2 cumbres, una a mitad de año y otra a finales de año. Esta es una cumbre que, bueno, tenemos una agenda amplia, muy amplia de trabajo en términos de integración, de desarrollo, de concertación política, para dar continuidad a lo que habíamos hablado también en La Habana, en la cumbre de diciembre del año pasado. Este va a ser un evento, por supuesto, de altísima relevancia para trabajar los distintos temas, como también lo dijo la propia Cancillería de Cuba, los temas de integración, de desarrollo, en medio de los desafíos que tenemos. Como usted muy bien decía, la pandemia todavía no ha terminado. Tenemos situaciones globales que deben ser analizadas desde nuestra perspectiva. Y bueno, creo que las líneas que marcan nuestros jefes de Estado y de Gobierno son esperadas, no solamente en nuestros países, sino en la región, porque marcan un rumbo dirigido fundamentalmente por nuestros principios. Hay 2 puntos allí con respecto a esta cumbre que sin duda serán muy importantes. Uno, si recordamos las decisiones que se tomaron en diciembre del año pasado, bueno, han venido ustedes trabajando en una serie de actividades, pero la conectividad en su gran dimensión de nuestra América Latina con el Caribe, Sacha, ¿cómo va? Bueno, sí, ese es uno de los grandes desafíos, la conectividad. Se han hecho esfuerzos en la medida de las circunstancias. Hay que destacar ahí el trabajo de la línea aérea Conviasa, la línea aérea venezolana, que trabaja también muy de cerca con el Banco del ALBA. Se ha habilitado hace poco un vuelo desde Caracas hasta San Vicente y las Granadinas. Ha sido un evento muy especial, se retomó más bien ese vuelo. Hay un esfuerzo para la integración en términos de conectividad. Hay varios proyectos en los que esa conectividad nos va a ayudar a la complementación económica. Se está trabajando. Obviamente toma tiempo, toma recursos. Las medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto de manera ilegal y legítima Estados Unidos contra algunos países de la Alianza han provocado un retraso en la aplicación de algunos de los planes, pero poco a poco se están retomando. El presidente Maduro ha reiterado la iniciativa, por ejemplo, de retomar, de relanzar Petrocaribe, que es otro de los temas que
que interesan fundamental, mucho muy a la importante. región. Entonces, después de todos los logros que hubo entre Petrocaribe y Alba. Así es. Entonces, poco a poco vamos retomando esa ruta. Las victorias, decía nuevamente, yo al estar aquí en Caracas veo los cambios enormes que hay aquí en Venezuela, que por la generosidad del pueblo y del gobierno de Venezuela tendrán una repercusión también tanto en Petrocaribe como en el Alba. Sí, y otro punto que resulta fundamental acerca de este nuevo momento es la geopolítica. Producto de la crisis en Ucrania, vemos cómo hay un cambio en la correlación de fuerzas. Vemos que incluso la propia Europa, que se veía muy cohesionada con respecto a Estados Unidos, hay varios países de la Unión Europea que están tomando distancia producto de las decisiones que toma Estados Unidos en las sanciones, que ya son más de 200 en tan pocos meses en contra de una nación. Sobre esta geopolítica, ¿cuál es su análisis? Bueno, nosotros siempre abogamos por el respeto al derecho internacional, por el respeto a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, por el principio de primacía de la diplomacia para la resolución de los conflictos, y también por el otro principio del derecho internacional, que es la integridad de la seguridad, de la seguridad global. Es decir, no puede interpretarse la seguridad compartimentalizada. Si la seguridad de uno depende de la seguridad de otro. Abogamos, por supuesto, por la paz, por la cultura de la paz. La guerra es una frustración para todos, provoca siempre mucho dolor. Esperamos que ese conflicto sea resuelto a la brevedad posible. Lo que pasa es que, nuevamente, hay que analizar esto también desde nuestra propia región. Hace unas horas yo leía una nota en sentido de que Estados Unidos está muy complacido de que la OTAN tenga una presencia en nuestra región, ¿sí? Y creemos que ese es un peligro para la propia seguridad de nuestra región. La nuestra, la zona de América Latina y el Caribe, ha sido declarada como una zona de paz. Y la proclama de La Habana, declarando esta una región de paz. Pero no solamente una región de paz, desde hace un tiempo también como una zona libre de armas nucleares. Entonces, la presencia de esta alianza de la OTAN con Colombia, pero fíjese usted, Sacha, la respuesta que da el presidente Iván Duque, el presidente de Colombia. Dice que le parece histórico, está muy congraciado, maravillado que el presidente Biden firmara esta oficialización del ingreso de Colombia como miembro no permanente de la OTAN. Miren, ¿Qué peligro ve usted en ello? Hay que preguntarle al pueblo afgano, hay que preguntarle al pueblo iraquí, al pueblo libio, y no solamente a estos pueblos, sino a sus vecinos, cuáles son las consecuencias de la intervención militar estadounidense y de sus aliados en estos lugares, violando el derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Solamente en Irak, Tatiana, solamente en Irak. Invadieron ese país con mentiras y provocaron la muerte de más de 1 millón de personas. Sí, es una barbaridad. 1 millón de personas. Se dice muy rápido. Sí, pero es una barbaridad. Yo creo que es inimaginable esa cifra. Entonces, debe haber una reflexión nuestra como una zona de paz, como una zona libre de armas nucleares, porque obviamente si hay alguna amenaza a la paz y a la seguridad internacionales proviene de este tipo de alianzas, y hay una que son antagónicas al ALBA, porque la nuestra es una alianza para la vida, una alianza para la paz. Nosotros no nos reunimos para organizar invasiones a nadie en absoluto, sino para trabajar, para luchar contra la enfermedad, contra la pandemia, contra la pobreza, contra la desigualdad. Entonces, por supuesto que nos llama profundamente la atención este tipo de amenazas a esta proclama de la paz. Es realmente muy peligroso y hay alertas en distintos países de nuestra América Latina por ello. Usted fue embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas y me ha hablado de la necesidad de respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas. Pero es que están quebradas, no se respetan. Mire, por ejemplo, lo que pasa con Estados Unidos
Y bueno, ponemos el ejemplo de Ucrania, pero para nuestra América Latina no se respeta el principio que está allí consagrado en esta Carta de la ONU. Así es. Y bueno, esos principios que además son parte del derecho internacional todavía se convierten en un horizonte a ser alcanzado. Es decir, es verdad, no, en muchos casos han sido violados fundamentalmente por los Estados Unidos y por esa lógica imperial de los Estados Unidos. El bloqueo contra Cuba, contra Venezuela son clarísimas violaciones al derecho internacional, pero de todos modos son un horizonte de un acuerdo de las naciones y nosotros no podemos detener la lucha por su vigencia, por su respeto. Hay que continuar porque esos principios, esos propósitos han sido un acuerdo de todas las naciones del planeta. Y bueno, hay que abogar para la construcción de un mundo multipolar, pluricéntrico. Esos principios son una guía y una orientación necesarias. Porque si uno lee esa parte de la Carta de las Naciones Unidas, del respeto a la soberanía, a la independencia política de los pueblos, al principio de no intervención en los asuntos internos, etcétera, esos principios se contraponen pues a la lógica imperial. Y el problema está en ello, en que los Estados Unidos utilizan el derecho internacional cuando les conviene y cuando no les conviene no, desechan a las Naciones Unidas cuando les conviene y cuando no les conviene la utilizan, la instrumentalizan. Esa es la pelea que tenemos y yo creo que instancias como el movimiento de los países no alineados, el grupo de los 77 y la nueva estructuración de este orden global tiene que tener como un epicentro el respeto de esos principios. Para despedirlo, volviendo a la Cumbre del ALBA, que le deseamos muchos éxitos, ¿están confirmados los presidentes, jefes de Estado? Sí, estamos en el proceso de confirmación de los jefes de Estado y de Gobierno con la presencia de los 10 miembros de nuestra alianza y estamos seguros que va a ser un debate muy rico. Y bueno, por supuesto estamos a la espera de que el resultado de sus deliberaciones se traduzca en una declaración que nos servirá de guía de trabajo para los próximos meses. Estaremos muy pendientes a través de la pantalla de Telesur. Muchísimas gracias, Sacha, bienvenido siempre. Muchas gracias, Tatiana, por la oportunidad. Gracias a usted. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, en un clima creciente de desconfianza en la organización electoral, el CNE anuncia que no habrá auditoría independiente para inspeccionar los resultados de las presidenciales del próximo domingo. Sucede tras un crispado debate entre los principales aspirantes a la Casa de Nariño. Se los contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Pide a tu cable operadora la nueva señal de Telesur HD. Avanzamos tecnológicamente, por eso cambiamos a los satélites. IS-34 para la señal en español, desde Sudamérica, América del Norte y parte de Europa Occidental. IS-14 para la señal inglés y español, desde el sur de Estados Unidos, el Caribe, América Central y Suramérica. Porque llegamos a nuevos territorios. Conéctate a nuestras pantallas. Desde América Latina hasta Europa, el mundo sintoniza Telesur. Telesur siempre da más.
En Noticia Colombia, el país presenció el penúltimo debate presidencial ahora de las elecciones de este domingo. El último será el próximo jueves. Vamos a ver lo que sucedió. Como se esperaba, uno de los temas centrales del debate fueron las denuncias del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, respecto a las amenazas del aplazamiento de los comicios por parte de la derecha. Un señalamiento que su contrincante del movimiento Creemos Colombia, Federico Gutiérrez, considera una cortina de humo. Cuando se discutía sobre el Clan del Golfo, Gutiérrez aseguró que el grupo criminal estaba ejerciendo presión para que se vote a favor de Petro. Petro reaccionó a esta declaración y le pidió a Gutiérrez moderación. Agregó que el Clan del Golfo está ligado a la oficina, refiriéndose a una coalición de organizaciones criminales que controlan las actividades del narcotráfico en Medellín, donde Gutiérrez fue alcalde y que uno de los integrantes de su gestión es miembro de esa mafia. En el debate, también se habló del diálogo nacional para poder gobernar para todos los ciudadanos. Otro punto álgido en el encuentro fue el tema de salud. De ganar Petro, la política se orientará a un sistema de prevención con miras a que los recursos lleguen directamente a los hospitales, sin intermediarios como las empresas promotoras de salud. Mientras, Gutiérrez, candidato de la extrema derecha, y otros de centro, señalaron que no eliminarán las entidades promotoras de salud, sino que realizarán mayor control. Entre tanto, el candidato Sergio Fajardo, del movimiento Compromiso Ciudadano, habló que su propuesta es la mejor y lleva la línea de unir la educación, las ciencias y la tecnología al servicio del desarrollo empresarial. Previo a las elecciones este 29 de mayo, el jueves, los candidatos se enfrentarán en otro debate. La decisión definirá también el rumbo de la política internacional del país, muy cercana a Estados Unidos y alejada de América Latina. De hecho, la Casa Blanca oficializó a Colombia como aliado principal de la OTAN para garantizar la defensa territorial y reiteraron la relación de cooperación con las fuerzas militares estadounidenses. Allí parte de los hechos, de inmediato vamos al análisis, por eso nos vamos hasta Bogotá con nuestro compañero de labores Antonio Morales, quien tiene a su lado al doctor Camilo González Pozo, director de Indepaz. Hola Antonio, adelante, muy buenas noches, adelante con ese análisis con tanto que hay en esta jornada por profundizar. ¿Cómo estás? Tatiana, muchas gracias. Como todo muy bien acá en Bogotá, tranquilidad, paz en el país por lo pronto. Y además de las encuestas, el debate de ayer y el debate que viene el próximo jueves, tema del cual nos ocuparemos rápidamente, una nueva noticia surgió en el ámbito de la organización electoral. Buena parte del país político y del país en general y de opinión esperaban que fuera un hecho la auditoría internacional contratada por el Consejo Nacional Electoral, y se venía en un proceso de contratación con una empresa que finalmente fue considerada no apta. Evidentemente detrás de esto, Tatiana, se esconde lo de siempre en este proceso electoral caótico y descompensado en todo sentido, es decir, una gigantesca mediocridad, no solamente en términos de lo ocurrido el 13 de marzo y de todo tipo de equívocos y de intentos de fraude o de fraudes comprobados que tuvieron lugar en las elecciones del Congreso, sino para las elecciones presidenciales del próximo domingo. Es decir, el Estado colombiano, la agencia fundamental rectora de las elecciones, ha sido totalmente incapaz de garantizar esa auditoría, al punto que el Consejo Nacional Electoral se ha visto en la necesidad de llamar a los partidos para que sean ellos mismos los que a través de los testigos en las urnas y en los más de 100.000 puestos de votación en Colombia hagan esa auditoría, es decir, una desmontada por los cabellos de lo que debería ser evidentemente una decisión honesta, concreta y profesional, sobre todo, de las autoridades electorales. Es decir, que de alguna manera, en medio de los debates, en medio de las encuestas y de la confrontación entre los candidatos, lo cual es totalmente normal, la normalidad vuelve y se sitúa en el campo del Estado, al punto pues de recurrir a los propios partidos para que garanticen ellos esa auditoría de la cual fue absolutamente capaz el gobierno de ponerla en marcha. Evidentemente los sectores críticos a este tipo de situaciones equívocas y contradictorias han salido a decir, no sin cierta justeza, que no se trataba simplemente de un error, una improvisación, sino que todo el proceso de la auditoría de la empresa Indra, que es la que se ocupa de dar los resultados de los escrutinios para el Consejo Nacional Electoral, había sido demorada ficticiamente, es decir, que había una especie de complot
para que esa auditoría no se hiciera. Ya por tiempos, evidentemente es imposible de que esto se realice y el país se queda sin la auditoría internacional tan esperada y tan necesaria cuando hay todo tipo de señales contradictorias en medio de un país que ha estado acostumbrado durante decenios al fraude electoral y al delito electoral. Tenemos como invitado en esta oportunidad esta noche al doctor Camilo González Pozo, exministro, director de una importantísima ONG, Indepaz. Doctor Camilo, ¿cómo le va? Muy bien, Antonio y Tatiana, un gran saludo. Bueno, cambiémonos de tema y vámonos un poco, yo sé que usted lo vio muy atentamente, el debate de ayer en el cual solamente participaron 3 candidatos, habían sido invitados 4. El candidato Rodolfo Hernández, quien muestra un amplio ascenso en las encuestas, no fue. A última hora se excusó, lo cual produjo la ira de la presentadora, la señora Vicky Dávila, que de alguna manera lo puso contra la pared diciendo que el fundamento de cualquier político, de cualquier estadista, era el cumplimiento y que el señor no cumplía. Por el otro lado, lo esperado, la confrontación de Fajardo y Gutiérrez contra Petro y la defensa de Petro y más argumentaciones de respuestas inmediatas más que de temas de fondo. ¿Usted cómo lo vio, Camilo? Pues sí, bueno, la ausencia de este candidato, Rodolfo Hernández, pues tiene varias explicaciones, ¿no? Algunos dicen que se perdió en el camino. Pero en realidad pues, también se dice que es un cálculo político, porque viene ascendiendo, está acercándose al segundo, que es Federico, que es el candidato pues, de la derecha, y pues le recomendaron que no se expusiera, pero la otra versión es que realmente es muy mal polemista y tiene muy poco fundamento. Él solamente tiene un argumento, es contra la corrupción, y es muy liviano, la verdad que... Tiene una imputación de cargos de la Fiscalía, claro, por un tema de corrupción. Y entonces se sentía muy débil para ir a ese debate. Yo creo que básicamente fue una actitud defensiva, pero perdió puntos. Yo creo que además del regaño de la presentadora, estuvo bien regañada porque al final también regañó a Fajardo, ¿no? Estuvo fuerte, no sé, nunca lo había visto en ese tono, pero no, yo creo que... Por otro lado, el debate fue un debate interesante, un debate lleno de amor. Todo eso parecía una mermelada, ¿no? Todos querían parecerse a Petro, pero criticar a Petro. Entonces, resultó que ahora todos son el cambio, porque seguramente los analistas les dijeron, ya hay una derrota para la derecha en Colombia. Sí. La derrota es evidente. Nadie quiere parecerse ni a Duque ni a Uribe. Es algo insólito. Semejante lastre, ¿cierto? Por eso, pues, es un cambio, eso es un cambio en la política colombiana, que ya de hecho en la campaña hay una derrota para la extrema derecha uribista, pero entonces en el debate se vio que todos eran, no, yo soy el cambio, yo soy el verdadero cambio, y la crítica que le hacían a Petro como blanco central de controversia era que el cambio de él no era auténtico, que no estaba bien sustentado, que tenía problemas de cálculos económicos. E inclusive hay quienes dicen que desde el punto de vista programático, sobre todo Federico Gutiérrez, tomó los temas casi que prestados a las malas de Petro para ponerlos como suyos. No, pero incluso en el lenguaje. Comenzó a hablar de la política del amor. Que es un tema de Petro. ¿Sí? No, del tema del cambio, de la pobreza, es decir, el lenguaje que trató de utilizar fue un lenguaje conciliador, a diferencia de otros debates que era un lenguaje agresivo, absolutamente, pues, tropelero, como decimos, ¿no? En Colombia, sí. Mire, para la ilustración de nuestra audiencia latinoamericana, el asunto de Rodolfo Hernández, un candidato que sube mucho en las encuestas, considerado como un outsider, pero que finalmente hace parte del régimen, pues, que no es nada lejano a las hegemonías que han gobernado a Colombia durante 202 años, para su ilustración de lo que dice Camilo, que se perdió en el camino para no llegar al debate. Resulta que hace unos días le dijeron al candidato que venían de parte de una comisión del Bichada. El Bichada es un departamento del oriente del país, y el señor dijo que ¿dónde queda el Bichada? ¿Qué es eso? Y preguntó cuál era su capital. Y posteriormente dijo que Mitú, que es la capital del Baupés, quedaba en el Putumayo, de tal manera pues que en los grasejos de los comentarios en Colombia hay una crítica a los conocimientos de geografía de una persona que piensa ser el mandatario de todos los colombianos. Y por el otro lado también, en el sentido un poco del humor que ha producido estos días el debate, diciendo que él no inspiraba odios,
ni confrontaciones. El candidato Sergio Fajardo, del sector de centro derecha, centro izquierda, nunca se sabe, porque por eso lo llaman tibio, terminó diciendo que es que yo no inspiro, en un lapsus, en una equivocación sin duda, que ha sido pues objeto de chacota y de burlas y de memes en las redes sociales y en todas partes en Colombia. Luego también está esa parte del tradicional humor colombiano que se refleja en la política, Camilo. Sí, pero también yo creo que vimos un candidato, este candidato de centro, yo lo vi como más perfilado, es decir, de manera tardía. ¿Fajardo dice usted? Sí. Fajardo de manera tardía está más afirmativo y yo creo que está muy desesperado, pues tiene 6%, entre 5 y 6% de las encuestas, pues que promediando pues las encuestas de mayo, y se las está jugando todas. Entonces fue bastante incisivo ayer en el debate y trató de acorralar a Petro con el valor de la reforma tributaria y el costo digamos, de las transformaciones del programa de Petro. Yo creo que generó un enredo, pero era como el as que tenía bajo la manga, ¿no? Sí. Yo creo que un poquito copiado de esta película, de esta serie danesa, Borden, en un debate allá entre las corrientes de centro y los demás. La carta definitiva en el último debate fue la discusión sobre la reforma tributaria. Entonces yo creo que se copiaron, no hubo mucha imaginación, pero en realidad yo veo que sí, que tiene muy poca probabilidad. Hay cosas curiosas, anecdóticas, pero muchas veces las anécdotas, y ustedes lo saben, reflejan de realidades y procesos. Hoy, en una respuesta, el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo de la extrema derecha colombiana, le respondió a Petro justamente el tema de los impuestos y de la posibilidad de taxar de alguna manera a unos sectores no tocados de la sociedad colombiana, y le dijo: doctor Petro, por favor, no más impuestos, dando el principal jefe pues de la extrema derecha que se opone a Petro y que lo ha estigmatizado y macartizado, dando de alguna manera a entender curiosamente como si Petro tuviera definitivamente la opción de ser presidente. Es decir, uno a un candidato no le pide que baje los impuestos, sino a un presidente. Pues claro. No, yo creo que existe un ambiente en Colombia que todo está dado para el triunfo, no solamente que como ganador en esta primera vuelta, sino como triunfador en una eventual segunda vuelta. Es un hecho realmente extraordinario. Como se ha repetido varias veces, en Colombia nunca se ha presentado un presidente que no sea del régimen, de las oligarquías, del poder, ¿no? Es decir, aquí hemos tenido un régimen, siempre ha sido un régimen cívico-militar. Sí. Se habla de manera académica y algunos políticos de que Colombia es una democracia antigua, pero realmente no, es un régimen súper cerrado. Por eso tanta resistencia, es para quienes consideran que si sube Petro se acaba el mundo, porque no están acostumbrados a la alternancia, al juego democrático. Aquí se ha resuelto el problema de cuando ha habido intentos de que se salga un candidato de todo el cuadro pues, de los candidatos del régimen, pues siempre se ha resuelto eso con violencia, ¿no? Con asesinatos, con magnicidios. Con magnicidios. Tenemos lo de Gaitán tan repetido, pero también como el robo de las elecciones en 1970, cuando Rojas Pinilla, que se le salió del cuadro del Frente Nacional, y luego los candidatos de izquierda y candidatos disidentes del sistema que han sido objeto de violencia. Sistemáticamente eliminados. Se ha resuelto el tema de la oposición como si fuera un enemigo. Y ahora yo creo que tenemos la gran prueba. Esta es la gran prueba. Yo veo que el intento pues, de maniobrar y aplazar las elecciones, del cual se habló la semana pasada, sí, eso naufragó. Sí. Pero ahora el gran problema es la cantidad de maniobras y de trampas y de corrupción que hay. Y están en la compra de votos de manera impresionante. Esto de la manipulación de la ley de garantías, una ley que dice que en periodo electoral no se pueden hacer ciertos contratos. La modifican de manera incorrecta e ilegal. La Corte dice que eso fue inconstitucional, pero ya se gastaron 5 billones de pesos. Se ha comprobado que se utilizaron. Sí. No, y esa plata era para eso, para interferir las elecciones. Entonces, yo creo que hay mucha maniobra, hay mucho hecho pues de corrupción.
y muchas dinámicas de intimidación. Sin duda, en un país donde hemos vivido durante tantos años de hegemonía, la capacidad de la guerra sucia en términos militares, es decir, con el paramilitarismo, con toda la sordidez de la violación de los derechos humanos sistemática y recurrente en Colombia, uno entendería que esos esquemas mentales, que no ideológicos, sino básicamente estratégicos y tácticos, porque detrás del asesinato no hay ideología, sino brutalidad, se han aplicado en materia no violenta en la lucha electoral. Es decir, hay una guerra sucia electoral, una violación de derechos y una exaltación del extremismo de la derecha en Colombia, tradicional, histórico, para tratar de torcer el destino de las elecciones. Sin embargo, doctor Camilo, volviendo un poco al tema de las encuestas, que no conocemos sino las del fin de semana anterior, y parece que no hay más, se sitúa Petro entre el 40-42% de intención de voto, Federico Gutiérrez en un segundo plano, lejos a 15 puntos, y, habiendo subido mucho, de todas maneras, Rodolfo Hernández, lejos también de la posibilidad de pasar a segunda vuelta. ¿A usted eso le dice algo o tiene otra versión, otra manera de entender eso? Pues la verdad, el promedio, tomando todas las encuestas del mes de mayo, sí, la estadística última dice que a Petro le da un promedio de 43,8, 44, 24% al segundo, a Federico, y luego a Rodolfo le da 19. Sí. Pero Rodolfo viene creciendo. Entonces es posible que la disputa está por el segundo lugar, ¿no? Entonces esa es la situación que es. Uno entendería, doctor Camilo, que pensando en la posibilidad de la segunda vuelta, le convendría mucho más al candidato de la oposición y de la izquierda, Petro, medirse directamente con la extrema derecha que representa Federico Gutiérrez, que no con una persona más cargada de populismo y de una cierta inflexión básicamente simplista del análisis como Rodolfo Hernández. Bueno, las encuestas que han preguntado qué pasaría en una segunda vuelta, lo que dicen es que definitivamente frente al candidato de la derecha ganaría Petro. Y frente a este candidato ¿no? Espontáneo, Bizarro, la situación podría estar más reñida. ¿No? Ahora, hay un asunto que yo creo que hay que decir. Una cosa son las encuestas que muestran tendencias y otra son las realidades electorales. El día de las elecciones van a pesar dos cosas. Uno, la verdadera realidad de este empuje de opinión, de emergencia del movimiento democrático. Pero dos, el peso de las maquinarias corruptas. Y de están todas con Fico, con Federico Gutiérrez. Sí. Entonces, ahí tenemos que es la incertidumbre para el próximo domingo. Tatiana, ¿tienes alguna inquietud allá en Caracas, por favor? Antonio, sí, doctor Camilo González. A diario en Telesur, diríamos como único medio de comunicación en nuestra América Latina, contamos lamentablemente el baño de sangre que padece Colombia con lo del asesinato de líderes sociales, las masacres. Hoy, por ejemplo, hubo otro asesinato de un líder social y también de los excombatientes de las FARC. Esto sumado a una situación que no termina lamentablemente en tiempo electoral, al informe de la MOE sobre todos los peligros electorales. ¿Cuáles son las regiones de Colombia en las donde hay que tener más atención o que el Estado debería poner más atención para tratar de llevar un poco de tranquilidad el próximo domingo a esa Colombia profunda? Sí, Tatiana, la situación más delicada se está presentando en ese momento en el departamento del Chocó, donde pues, hay mucha posibilidad y una gran probabilidad de que se interfiera con las elecciones. Ya hay el llamado paro del Clan del Golfo, que sucedió apenas hace unas semanas, paralizó la actividad. Entonces allí hay una alerta de riesgo. La Defensoría del Pueblo, que es una entidad estatal, un organismo, digámoslo, un ombudsman, como dicen, ese organismo ha dicho que hay riesgo grave o extremadamente grave por acciones violentas en 274 municipios. Es una afirmación que la reiteraron esta semana con una nueva alerta y que es muy preocupante. Yo no creo que exista inminencia de acciones armadas en 224 municipios, pero sí mucha actividad de gente armada intimidando a los electores. Eso es un elemento perturbador
que va a estar presente, y por supuesto las regiones, hay otras regiones donde esta dinámica de presencia de violencia es grande, particularmente el suroccidente, las zonas de frontera, hacia las fronteras, hacia la frontera con Venezuela, el Catatumbo, el norte de Santander, Arauca, la frontera con Panamá, toda la parte de Urabá y el Chocó, y las fronteras con Ecuador. Es donde tenemos las situaciones más grandes. Sin embargo, yo me atrevo a decir que los inconvenientes mayores para las elecciones del 29 no proceden de inminencia de acciones armadas, sino que el gran problema tiene que ver con las interferencias que hay dentro de la propia estructura electoral, anomalías que se detectaron en las elecciones pasadas y que a todo el mundo lo tienen inquieto. Aquí hay acusaciones de todos los lados. Todo el mundo dice, ojo con la registraduría, ojo con el preconteo, ojo con los jurados, una desconfianza general que es un clima muy propicio para que desde algún lado se declaren ilegítimas las elecciones y se genere ahí sí una situación de inestabilidad muy grande en nuestro país y hacia la segunda vuelta si es que la hay. Hay otra cosa interesante que aunque evidentemente no tiene ninguna definición y que hace parte un poco del enredo mismo, y es que iniciaron las elecciones presidenciales colombianas en buena parte del mundo, en los consulados con más de 100 mesas instaladas, sobre todo pues en los países del norte, en los Estados Unidos, en varias partes, en Europa, también en el sector de Oceanía y tal. Y curiosamente se han filtrado informaciones de esas votaciones. Lo dramático de esto es que habiendo no menos de 900.000 colombianos aptos para votar, para no hablar de la cantidad de colombianos que hay en el exterior, por lo menos 5 millones, de esos 900.000 hasta el momento parece que han votado 6 o 7.000 personas escasamente, tienen plazo hasta el domingo, y se han filtrado los datos de esas votaciones a través de las redes que de alguna manera favorecen en una proporción importante de más del 50% a Gustavo Petro. Es un dato pues totalmente aislado, que no significa nada ni que tiene ninguna posibilidad de que ese sea el destino, pero pues así van las cosas, ¿no? Sí. ¿Usted cómo siente? A ver, volvamos al tema de la primera y la segunda vuelta. Concretamente, ¿cuáles serían las dos alternativas fundamentales? Petro y Federico Gutiérrez, o Petro y Rodolfo Hernández. Es decir, ¿qué sectores se pueden coaligar en uno y otro lado y cómo pueden aumentar o decrecer esas candidaturas ya en una segunda vuelta? No, yo pienso que si la segunda vuelta es entre Petro y Federico, hay más probabilidad de que sectores que están en el centro y demás se vengan hacia el pacto histórico. En cambio, si el candidato es Rodolfo Hernández, es muy probable que cierre ahí filas todo el sector de derecha y que le hagan contrapeso a Petro. Yo creo que, bueno, ahí estamos. Esto es una situación de mucha incertidumbre. No podríamos aquí dar por consumada ninguna situación, pero sí es una situación, una novedad en la historia de Colombia. Tuvimos unas elecciones reñidas hace 4 años, donde también Gustavo Petro estuvo en las posibilidades de alternancia, pero no con este empuje. Es que hay algunos hechos que son realmente fundamentales. Y entre ellos uno, el que se dio durante el año 19, 20 y sobre todo 21, la emergencia de un movimiento social democrático de la juventud, de las mujeres, de los indígenas, de los jóvenes. Una cosa impresionante, con un sello de cambio contra la corrupción, contra la guerra. Es un fenómeno social que no significa que se traduce automáticamente en el terreno electoral, pero en el campo también de los partidos. El otro elemento es que en las elecciones pasadas la gran derrota fue para el Centro Democrático y para el doctor Álvaro Uribe. Es decir, que tenemos dos hechos, un fenómeno social muy grande, además y un fenómeno político de debilitamiento muy importante, sin precedentes en los últimos 20 años en Colombia, de este sector de derecha. Y a eso le agregamos el desprestigio, la pérdida de popularidad a la mínima expresión, es el del presidente Duque. Es el presidente que al terminar su gobierno tiene las cifras más bajas de favorabilidad en la historia de Colombia. Han hecho historia. Entonces, son elementos de novedad en el panorama político que indican que Colombia está en un proceso de cambio,
y que eso va a marcar las elecciones. A propósito del presidente Duque, que no llega al 25% de favorabilidad y una opinión en contra del 65%, se permitió decir en una entrevista a la cadena británica, la BBC de Londres, que si hubiera reelección en Colombia, que fue abolida hace unos años, después de que Uribe la instaurara para reelegirse, que si hubiera reelección en Colombia, él sería reelegido por un plebiscito gigantesco. Hasta ese punto ha llegado el presidente de tener una visión de sí mismo con un amor propio exagerado. Bueno, para terminar el informe, digamos que evidentemente la palabra que está sobre el tapete es alternancia. ¿Va a cambiar por primera vez la historia de Colombia en 202 años? Es decir, un sector diferente a los sectores del poder, al ibris de las oligarquías colombianas, va a tomarse el poder, van a salir por un tiempo necesariamente en esa traslación momentánea que implica el quehacer democrático en cualquier parte, como en América Latina ha ocurrido. Pues eso es lo que veremos el próximo domingo. Tatiana, un gran abrazo para ustedes, para toda la audiencia, y nos vemos mañana. Chao. Es lo que veremos el próximo domingo, que el pueblo tome la mejor decisión por nuestra amada Colombia. Antonio, gracias. Doctor Camilo González, un placer. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Así nos vamos a la última pausa brevísima en esta emisión de Noticias. Al volver en Noticia Brasil, el Tribunal Permanente de los Pueblos juzga al presidente Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad, en particular por su campaña antivacunas en medio de la pandemia, por lo que han muerto en ese país, solo en ese país, más de 600.000 personas. Vamos a verlo al volver. Ya venimos. Pide a tu cable operadora la nueva señal de Telesur HD. Avanzamos tecnológicamente, por eso cambiamos a los satélites. IS-34 para la señal en español, desde Sudamérica, América del Norte y parte de Europa Occidental. IS-14 para la señal inglés y español, desde el sur de Estados Unidos, el Caribe, América Central y Suramérica. Porque llegamos a nuevos territorios. Conéctate a nuestras pantallas. Desde América Latina hasta Europa, el mundo sintoniza Telesur. Telesur siempre da más. En Noticia Brasil, este martes se dio el primer día del juicio al presidente Bolsonaro ante el Tribunal Permanente de los Pueblos por crímenes de lesa humanidad en el marco de la pandemia de la COVID-19. Vamos a verlo. El tribunal juzgará al presidente brasileño este martes 24 y miércoles 25 de mayo. La sesión se desarrollará simultáneamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo y en la sede del Tribunal Permanente del Pueblo, en Roma. La petición judicial fue presentada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, la Federación Sindical Mundial Internacional de Servicios Públicos, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y la Coalición Negra por los Derechos. En esta primera jornada, la abogada Eloísa Machado y los testigos del caso expusieron los crímenes perpetrados por Bolsonaro durante la pandemia ante las 12 personalidades del tribunal. Entre otras, el mandatario fue acusado de negacionismos, autoritarismos, amenazas a la democracia, gestión criminal. El resultado de su discurso, los saltos normativos, las omisiones del presidente Jair Bolsonaro regalaron una oportunidad a la pandemia para expandirse y con ello su política de muerte. A inicios de la pandemia, adultos, niños, bebés murieron sufriendo, sin aire, en los hospitales de Manaus, sin aire. Y cuando había oxígeno, no había medicamentos para sedarlos. Las personas fueron intubadas sin medicamentos de sedación, lo que es una práctica equivalente a tortura. No había oxígeno porque la pandemia no merecía una respuesta adecuada.
era un resfriado o una gripecita, en palabras del propio presidente Bolsonaro. Los profesionales de la salud enfrentaron esas políticas y sufrieron los efectos más crueles. Quedaron rodeados de la muerte y con el miedo de matar a sus familiares. Las pesquisas revelaron que 63%, voy a repetir, 63% de los profesionales de salud no tenían ni siquiera máscaras para trabajar durante la pandemia. Fueron abandonados a su propia suerte. Por su parte, el médico italiano Gianni Tognoni, secretario general del TPP, señaló que el juicio es la consolidación de un trabajo de cerca de 6 meses, en el que el objetivo fue garantizar la presencia real de las comunidades que fueron víctimas de todo lo denunciado. El Tribunal Permanente de los Pueblos fue fundado en 1979 y su actividad se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, también conocida como Carta de Argel, firmada en 1976. Los tribunales de los pueblos promueven el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos en aras de cambiar el rumbo de estados y sociedades.